vamos en esta hora a reflexionar un poquito en torno a una profecía que a mí me encanta. Yo no sé si a usted le gusta la profecía. Hay mucha gente que le gusta, pero no atina en cuál es la profecía correcta en la cual debemos nosotros prestar atención y también tomar decisiones frente a eso. Jesús fue el ejemplo ¿en cuánto? ¿En cuántas cosas? Ejemplo de oración, ejemplo de estudio de la Biblia. ¿Sería Jesús ejemplo en relación con la profecía? Muy bien. ¿Cómo, hermano? Correcto. Él es el autor de las profecías, solo que a él le tocó aprender las profecías como a usted y yo le ha tocado aprendérnoslas, ¿no? Como humano. Bien. Vamos a revisar porque esto es sumamente trascendente. Vamos a revisar cómo es que Jesús se relacionaba con la profecía. ¿Está bien? Bueno, recordemos que hasta los 12 años Jesús no sabía quién era, ¿sí? Y nos referimos en función de su misión de Hijo de Dios, de Mesías. A los 12 años ya el niño Jesús se sabía el Antiguo Testamento. Lo conocía a fondo porque recuerden que sorprendió a los rabinos en el templo. Había aprendido a leer como cualquier niño. Hermana White dice bien claro, sobre las rodillas de su madre aprendió a leer los rollos, etc. Y con mucho amor, con mucho cariño, pues estudiaba y sin duda, no dudemos, yo no dudo, y hasta los 12 años Jesús oraba con mucho fervor a Dios para que mandara al Mesías. Con mucho fervor al saber que el Mesías iba a venir a libertar a Israel y todas esas cosas, ¿verdad? Aunque él ya tenía el discernimiento al leer de que Isaías 53 se refería a un Mesías sufriente, pero él no sabía quién era el Mesías. ¿Cuándo supo? ¿Cuándo supo que era el Mesías? ¿Recuerdan? En la visita al templo, a los 12 años. Repasemos el deseo de todas las gentes. A los 12 años, cuando lo llevaron al templo y vio los sacrificios, el Espíritu Santo le reveló, el Padre le reveló que él era el Mesías y que él era al quien tipificaban esos corderos que estaban allá ofreciendo. Y en la Biblia, eso queda evidente porque cuando José y María lo perdieron y que a los 3 días lo encontraron y María le hizo ese reclamo, ¿verdad? Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Él que dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre, y acaso no era José el padre adoptivo? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mi hermana White dice a todas las gentes que cuando dijo los negocios de mi padre, su rostro se iluminó y señaló al cielo. Ahí tuvo conciencia de quién era. Así es de que hasta ahí Jesús estudiaba la profecía, bueno, para saberla, qué bonito, etc. Pero a partir de ahí, cuando supo que era el Mesías, entonces ahora tenía él que decidir si cumplía las profecías que había en relación con el Mesías o no. ¿Por qué? Porque gran cantidad de las profecías son condicionales. Hay una cantidad de profecías que no son condicionales, donde el Señor ya determinó las cosas y van porque van. Por ejemplo, a ver, recordemos a Nínive. ¿Qué mandó el Señor a Jonás que le predicara a Nínive? ¿Cuál era el mensaje? ¿Cómo?
El mensaje fue: dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese fue el mensaje, un mensaje profético, porque todo lo que esté en el futuro, así sea dentro de 5 minutos, eso es profético, yo no lo conozco. ¿Sí? Dentro de 40 días, un mensaje profético: Nínive será destruida. ¿Fue destruida Nínive a los 40 días? ¿Por qué? Y fíjense que Jonás, que no entendía el carácter de Dios, ni el amor de Dios, ni entendía la dinámica de las profecías, ustedes ven que se puso bravo y armó todo un pleito, porque no se había cumplido la profecía, y entonces él creía que había quedado mal. ¿Sí? ¿Notan? Así es de que hay profecías condicionales. No se destruyó Nínive a los 40 días, ¿por qué? Porque la gente se arrepintió. Ok, ahora, ¿qué les parece? Hay una profecía de que la bestia va a ser decreto dominical, va a perseguir, y entonces finalmente la bestia va a recibir las plagas y va a ir para el lago de fuego. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿No será que de pronto la bestia se arrepiente? De pronto se arrepiente, entonces no hay ni ley dominical ni persecución. Porque si pasa lo mismo que en Nínive, ¿no será? Correcto, no. Eso va porque va, eso es profecía final. Y como esa es profecía final, no interesa si el Papa actual, si el Papa del momento es un Papa como el que decían que fue Juan Pablo I, que quiso acabar con los masones y por eso a él lo acabaron primero, porque dicen que era un hombre muy, dicen, ¿no? Yo no sé, un hombre muy honesto, muy recto, quiso realmente purificar la iglesia. Le dijo a Jean Bilot que le pasó una lista de gente para que la destituyera, porque Jean Bilot era el secretario de Estado, y cuando Jean Bilot, que era el jefe de los masones, vio que los destituidos eran todos sus colegas masones, y que primero él, por norma, iba a destituir a esos y después el Papa lo destituía a él, entonces arregló el asunto y el otro día el Papa amaneció muerto. Eso es lo que dice. Así es que, si hay profecía final, no interesa si el Papa es un santo, el de hoy, el de mañana, o si hay profecía final de que se van a arrepentir, no interesa si el de hoy es jesuita y todo eso, se va a arreglar el asunto. ¿Sí o no? Muy bien. Así es de que, perfecto, entendemos. Con esto de ley dominical y eso no es condicional, eso es incondicional. Eso va porque va, es profecía final. Bien. Pero resulta que con otras profecías la persona puede decidir. Si se ha hecho una profecía respecto a él, la persona puede decidir. De hecho, mire el asunto. Bueno, en una reunión, en algún congreso, hubo una situación de alguien que predicó de la una vez salvo, siempre salvo. Usó Juan 10, donde el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces el personaje predicó, mostró eso, dijo: el que fue a la mano del Señor está asegurado, absolutamente asegurado, pero no hizo los énfasis que debía hacer, y por el contrario dijo: muchos creen que es una doctrina calvinista, pero mire, aquí está en la Biblia, no es doctrina calvinista. Pero él sí la predicó calvinistamente. Después me tocó a mí arreglar la situación en una sesión de preguntas. Y entonces yo expliqué que era cierto que el que oye la voz del Señor, se decide por él, pasa a estar en la mano del Señor, el Señor le da vida eterna y nadie lo arrebatará de su mano, mientras, como dice el texto, oye mi voz y me siguen. Y un ejemplo de los que han seguido al Señor sin despabilar, sin distraerse, son los 144,000. Porque siguen al Señor donde quiera que va, y por lo tanto, mientras esté siguiendo al Señor por donde quiera que va, pues nadie lo va a arrebatar de la mano. Pero usted tiene la oportunidad, tiene el libre albedrío si quiere salirse de la mano del Señor. Y entonces presenté varios ejemplos. En el cielo, todos los ángeles eran ovejas que estaban en la mano del Señor.
Y uno decidió salirse de la mano del Señor y se salió. E influyó para sacar otros cuantos. Después aquí en el jardín del Edén, 2 ovejas estaban en la mano del Señor. Mientras siguieron al Señor, nadie las pudo arrebatar, pero decidieron salirse de la mano del Señor. Así es que esa doctrina de una vez salvo, siempre salvo, no es bíblica. Porque las ovejas, las personas tienen libre albedrío y capacidad de decisión si quieren retirarse. Bueno, volvamos aquí. Cuando Jesús tuvo 12 años, supo que era el Mesías. Él conocía ya las profecías respecto al Mesías. Tenía la opción de decidir cumplirlas o no cumplirlas. Muy interesante. Y acompáñenme a Mateo. San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4, a partir del versículo 12. Jesús ya ha venido del desierto y ahora va a empezar su ministerio. Y tiene que escoger un lugar donde vivir. Y esto es lo que dice la inspiración. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se fue a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en los confines de Zabulón y Neftalí. Ahora mire lo que dice el siguiente versículo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías que dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. Cuando Jesús tuvo que escoger un lugar donde vivir, Él no se fue a mirar a ver qué le parecía más bonito. Él no se fue por allá a preguntarle no sé a quién, sino que fue a la profecía para ver cuál era el lugar que la profecía decía donde debía vivir el Mesías. Y como la profecía decía tierra de Zabulón y tierra de Neftalí fue alumbrada, entonces Jesús dijo, yo decido cumplir la profecía, voy a vivir en el lugar que la profecía me señaló. Y por eso fue que fue ahí. Ahora, vamos a otro aspecto de la vida de Jesús. Pregunto, ¿cuántos ministerios hay? ¿En cuántas ramas se puede servir al Señor? ¿Será que una persona que sea buen músico le puede servir al Señor con la música o no? Extraordinario, extraordinario. ¿Se le podrá servir al Señor con el ministerio de publicaciones o no? ¿Ah? ¿Por qué Jesús no escogió el ministerio de la música? Habría hecho también un ministerio tremendo. De hecho, sin duda que Jesús cantaba muy bien. Los habitantes de Nazaret lo escuchaban cantar con frecuencia y alegrar las horas de trabajo. El ministerio de curación nos dice que Jesús daba la bienvenida al día con un canto. Cuando estaba amaneciendo, Jesús estaba cantando. Todos los días daba la bienvenida al día con un canto. Habría hecho un gran papel con el ministerio de la música o de publicaciones. Pero cuando necesitó decidir qué ministerio ejecutar, Jesús miró a ver qué señalaba la profecía de cuál sería el ministerio que debía realizar el Mesías. Vamos a leerlo. Ahí mismo en Mateo, capítulo 8. Versículos 14 al 17. Mateo 8, 14 al 17. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada y con fiebre. Y tocó su mano
Y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y caída la tarde trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La vida de Jesús estaba señalada por la profecía. Y Jesús decidió que iba a cumplir la profecía que el Padre Celestial había hecho respecto a él. Decidió que lo iba a cumplir. Era la manera como Jesús estudiaba la profecía. No para volverse catedrático de la profecía, sino en primer lugar, ¿para qué? Para cumplirla. Para cumplirla. Muy bien. Ahora, sigamos mirando unas pruebas. Y vamos a Juan capítulo 7. Leamos el versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Nótese, aquí hay una razón. Los judíos procuraban matarle. Sigamos leyendo. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Entonces sus hermanos le dijeron: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Pues nadie hace algo en secreto cuando procura darse a conocer. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Bueno, aquí está el cuadro. Y ustedes ven, Jesús tuvo problemas en la casa. Sus hermanos no creían en él. Después creyeron. Y Jacobo llegó a ser el presidente de la iglesia. En Hechos 15, el que dirigió el concilio de Jerusalén fue Jacobo, el hermano de Jesús, que ahora se había convertido, por supuesto, ¿verdad? Jesús se encargó de llevar la conversión a su familia. Pero aquí todavía sus hermanos no creen todavía en él. Y ahora los hermanos dicen: bueno, pero usted no dice que tiene que todo el mundo conocerlo. ¿Por qué no sube a Judea? Está la fiesta de los tabernáculos, necesita darse a conocer. Claro que los judíos, ¿qué querían hacer? Matarle. Y resulta que Jesús no subió. Porque los judíos querían matarle, por eso no subió, tenía miedo. Vamos a ver por qué no subió. Versículo 6. Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. Su tiempo no había venido. Explíquenmelo ustedes detalladamente cuál era el tiempo que aún no había llegado para la muerte de Jesús. ¿Conocía Jesús la profecía de las 70 semanas? Claro. Las 70 semanas decían exactamente el tiempo cuando el Mesías sería sacrificado. Y resulta que todavía no era el tiempo. Todavía no se habían cumplido, no era el momento de cumplirse esa mitad de la semana cuando Cristo debía ser sacrificado. Así es de que él dijo: lo siento mucho, pero mi tiempo no ha llegado. Y su tiempo era el tiempo que señalaba la profecía. ¿Está bien? Pero pasó un tiempo. Vamos a Juan 17:1, mismo capítulo, mismo evangelio. San Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. ¿Notamos? Antes no era el tiempo. Ahora llegó el tiempo. Y más adelante en el Evangelio dice que llegado el tiempo, afirmó Jesús su rostro para ir a Jerusalén.
sabía que lo iban a matar. Había llegado el tiempo. Y los discípulos sabían de los peligros, pero no conocían y no manejaban muy bien la profecía. Y con todo el susto del caso, Tomás dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Él insiste, vamos para que muramos con él. ¿Qué podemos hacer? Obligados, se sintió obligado, ¿verdad? Presionado, por condescendencia, vamos con él. Pero queda claro, creo, con estos versículos, que Jesús se relacionaba con la profecía ¿cómo? No de una manera escolástica, no de una manera conceptual para poder explicar un diagrama de lo que hoy modernamente llamamos profecía, sino Él se relacionaba con la profecía de una manera viva, porque la profecía dice lo que es el plan de Dios para sus hijos. En la profecía está lo que Dios quiere que usted y yo seamos. Todo eso está en la profecía. Entonces nosotros debemos decidir si seguimos el ejemplo de Jesús en nuestro estudio de la profecía, nuestra actitud hacia la profecía, o cualquier otra manera de pensar respecto a esa profecía. Con esto en mente, quiero, hermanos, traerles una profecía que el Señor hizo para cada uno de ustedes, para mí también. Y a usted y a mí nos tocará decidir si la vamos a cumplir o no la vamos a cumplir. Déjenme comentarles otra historia de otro personaje que decidió cumplir la profecía. Aquí ya hicimos un boceto o unos vistazos de Jesús en su relación con la profecía. Pero acompáñenme a la profecía que en el Antiguo Testamento se hizo de un pagano. Estamos hablando de Jesús, pero ahora vamos a hablar de la profecía que Dios hizo de un pagano. Y vamos primero a Isaías, capítulo 44, el último versículo, y luego leemos el primero del 45. Isaías 44, 28. Que dice de Ciro: Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serán echados tus cimientos. Seguimos leyendo. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de ti, delante de él, y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Así dice Jehová, ¿de quién? De Ciro. ¿Quién era Ciro? El rey del segundo imperio de la estatua que vio Nabucodonosor, ¿verdad? Ciro era el rey ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Se acuerdan? De Persia, el imperio medo-persa, pero recuerden que Persia era más fuerte que Media. Y Ciro, por así decirlo, mandaba a Darío. Daniel estaba en Babilonia, ahí dirigía Darío. Ciro estaba, creo que en Susa o no recuerdo dónde, pero era más fuerte en los persas que los medos. Por eso el oso andaba así torcido con un lado más levantado que el otro. ¿Sí? Bien. Miren lo interesante. Esto está escrito más de 100 años antes que Ciro naciera. Más de 100 años antes que Ciro naciera, Dios hizo una profecía de un propósito que tenía con Ciro, para que Ciro fuera el que arrancaba con la reedificación de Jerusalén al hacer posible eso. La hermana Huay nos cuenta, los detalles que voy a dar no los da la hermana Huay. Ella, los datos que da es el siguiente. Dice que Ciro quedó impresionado al conocer y al saber la historia de que Daniel había sido librado del foso de los leones. Eso lo dice la hermana Huay. Y lo que no dice la hermana Huay es
que lo más seguro es que Ciro vino, o Daniel tuvo que ir a verselas con Ciro, porque recuerden que Daniel era el principal de los presidentes, de los 3 presidentes. Cuando Daniel habló con Ciro, le abrió la profecía de Isaías y le mostró que Dios tenía un plan para él y que lo había llamado por su nombre 100 años antes que naciera. Más de 100 años antes que naciera. Y que el propósito era ese era el plan de Dios con él. La hermana Huay textualmente dice lo siguiente, dice, Ciro quedó profundamente conmovido cuando vio que Dios había hecho un diseño para él 100 años antes que naciera. Único caso que encuentro en la Biblia que con nombre propio nombra a una persona 100 años antes de que nazca. Sí. Ciro quedó profundamente conmovido y decidió cumplir esa profecía. Y vamos a ver, vamos a Crónicas. Último capítulo de Crónicas, segunda de Crónicas, en el capítulo 36, versículos 22 y 23, o si lo quieren leer enseguida en Esdras 1 y 2, porque dice exactamente lo mismo. Dice así, ¿ya lo tienen? Mas el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese, nótese, profecía, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová excitó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que es de Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Jehová su Dios sea con él y suba. Ciro decidió cumplir la profecía que Dios había hecho con él. Destaco, hermanos, quiero destacar, no me pongan esto incondicional. Estas son profecías condicionales. La persona decide si va a cumplir la profecía como Dios la dijo o decide no cumplirla. ¿Está bien? Con eso en mente, entonces vamos a ver la profecía que Dios hizo para usted y para mí. Y me gustaría preguntarles, antes de leerla, si se comprometen a cumplirla, pero no les voy a hacer alzar la mano. Yo he hecho un experimento en algunas ocasiones, especialmente cuando hablo a las parejas, a los papás, a los esposos, hogar cristiano en mano, les digo, ¿cuántos creen en esto? El hogar cristiano, se levantan todas las manos. Bien. Papás, esposos, ¿cuántos, ustedes acaban de decir que creen en eso, cuántos se comprometen a cumplir lo que yo voy a leer para los esposos? Ninguno levanta la mano. Porque dicen, no, pues hasta no leer, para saber qué es. Imagínese usted, ¿no? Debería ser así. Si nosotros decimos que esta es la palabra de Dios, de hecho, podemos ser justificados por la fe cuando le decimos, Señor, mande lo que sea, lo que diga aquí, yo voy a obedecer, sin saber qué es. Podremos ser justificados cuando procedamos de esa manera, no diciendo, cuénteme primero para ver si yo firmo o no firmo. ¿Sí? Déjeme primero leer a ver si me conviene o no me conviene, y si me comprometo o no me comprometo. Así es que, hermanos, bien haríamos en que nos comprometiéramos, que vamos a seguir el ejemplo de Jesús o el ejemplo de un pagano. Un pagano decidió cumplir la profecía.
Entonces que nosotros decidamos cumplir la profecía también, porque es una profecía exactamente para nosotros. La encontramos en Daniel. Daniel, el capítulo 12, versículo 10. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. No sé si les gusta esa profecía. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Bueno, ¿y para cuándo era esa profecía? ¿Para cuándo? Retrocedamos un versículo. Y dijo: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Esta profecía, si bien ha sido el plan que a través de toda la historia haya habido hijos suyos que son limpiados, purificados y emblanquecidos, y los ha habido. Sin embargo, en ninguna época de la historia han sido muchos. En ninguna época. Y si tomamos algunos pasajes, digamos, aislados, por lo menos de fidelidad, no de pureza y perfección final, pero por lo menos de fidelidad en el momento, para tener una idea, por ejemplo, en la idolatría al pie del monte Sinaí con el becerro de oro, ¿cuántas tribus fueron fieles y cuántas infieles? 1 contra 11. ¿Cuántos se salvaron en el arca? En la época de Elías, cuando eran 2 millones en Israel, ¿cuántos no habían doblado la rodilla ante Baal? Toda la vida han sido pocos. Pero en el tiempo del fin, la profecía dice muchos. Y no es que sean muchos comparados con la población mundial. Son muchos es comparados con los limpios a través de las generaciones. Porque 144,000, hablando de la gente del pueblo de Dios, hablando de los que son vírgenes, no de los que son vírgenes y de la hora undécima, sino hablando de los que son vírgenes, 144,000 son muchos comparados con los que han sido limpiados en las diferentes épocas de la historia. ¿Está bien? Pero son muy poquitos comparados nomás con el resto de los del mismo pueblo. Ahora, cuando dije 144,000, no estoy en este caso teniendo en mi mente si son literales o simbólicos, sino diciendo el número como lo dice la Biblia, sin armar pleito por literales o simbólicos. ¿Está bien? Pero, ¿me captan el sentido? Entonces, en el tiempo final, ya leímos que es en el tiempo del fin, donde muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados. Estas palabras son muy interesantes verlas todas, ya sea particular o en el conjunto, pero ahí está involucrado todos los procesos de refinamiento. Eso implica refinar, pulir, purgar, fundir. O sea, tanto los procesos suaves de limpieza como los procesos más duros de limpieza, como fundir, porque ¿qué es fundir? Meter fuego y súbale la temperatura hasta que se derrita la escoria y salga la escoria. ¿Sí? Imagínense. Ustedes saben la fundición de los metales. Fundir el hierro, para fundir el hierro, ¿qué toca hacer? Derretirlo. ¿Sí? Tremendo. Entonces, muchos pasarán por ese proceso, y esos que pasen por ese proceso, pues se van a encontrar con el Cordero en la cumbre del monte donde todo es santo, en el monte de Sión. Hermanos, esa es profecía que el Señor hizo para usted y para mí. Profecía. ¿Por qué? Génesis 3:15, cuéntenme. Génesis 3:15, ¿qué es? ¿Promesa o profecía? ¿Ah?
¿Qué es? Las dos. Claro. Es promesa y profecía. La misma cosa. Por eso la hermana White dice, toda promesa es profecía. Ella dice, toda profecía es una promesa. Génesis 3:15 es promesa y profecía. Aquí es una promesa, está en el futuro, es profecía. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Hermanos, así es como nosotros deberíamos estudiar la profecía. Como la estudió Jesús, para cumplirla. Para cumplirla según el plan de Dios y en el orden de Dios. Porque hay profecías que se cumplirán con el profeso pueblo de Dios. Hay varias profecías. Hay otra profecía que es la del zarandeo. ¿Sí? ¿Habrá un zarandeo? ¿Está profetizado un zarandeo? Ahora déjenme comentarles. Nosotros decidimos si cumplimos o no la profecía. Y en este caso estoy hablando de la profecía dentro del plan que Dios tiene para nosotros. Entonces, más nos vale que cumplamos la profecía que Dios tiene del lado positivo. Porque si no nosotros nos disponemos a cumplir la profecía, si sencillamente nos quedamos quietos sin hacer nada, la profecía nos alcanza. El problema es que nos manda para el otro lado. ¿Sí? El que no le permita al Señor y el que no decida de todo corazón ser limpio, purificado y emblanquecido, lo va a alcanzar la profecía del zarandeo para que sea aventado. Y no se podrá escapar, porque son las dos opciones que hay. O nos decidimos a consagrarnos y reavivarnos y permitir este proceso de purificación en nuestra vida, o nos va a caer encima el zarandeo cuando sea el momento del zarandeo. Sucede igual que la relación con la piedra. Esa que Jesús dijo, la piedra, ¿se acuerdan? Acercándoos a él piedra viva, dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, primera de Pedro. Acercándoos acercándoos a él piedra viva, desechada por los edificadores, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados en casa espiritual. Y ahora Jesús dijo, el que cayere sobre la piedra, ¿qué le va a pasar? El que le caiga sobre la piedra, ¿qué le va a pasar? Será quebrantado. ¿Con qué resultados? ¿Cuáles son los resultados de...? A ver, recuerden, la piedra es Cristo. El que caiga sobre la piedra es quebrantado, dice. En otras palabras, se le parten los huesos. ¿Pero con qué resultado final? ¿Por qué se le parten los huesos? Esos huesos toca cambiarlos, ¿verdad? Hay que dar un nuevo corazón, hay que empezar una nueva vida. Entonces, el que caiga sobre la piedra, se le parte la mundanalidad, se le parte todo lo que no sirve, y ese es edificado como piedra viva. Ahora, el que no caiga sobre la piedra porque le da miedo, porque le duele la fractura de los huesos, entonces el Señor dice, me da pena, pero más adelantico, ¿qué va a pasar? ¿La piedra qué? Le cae encima, y ese sí es otra cosa distinta. Es muchísimo mejor que usted caiga sobre la piedra y no que por el dolor que trae caer sobre la piedra, más adelante tenga que aguantarse la piedra encima, porque la piedra encima lo desmenuza. Son las opciones que tenemos. Y a veces pensamos, y algunos creen que la vida cristiana, o sea, la entrega del yo, pues tan duro, ¿qué es eso? Y efectivamente, la entrega del yo, dice la hermana White, que es duro. La lucha por renunciar, dice el comentario de Mateo 11:28. La lucha por renunciar a vuestra propia voluntad y a vuestros propios caminos, la lectura de Mateo 11:28, en la inspiración. Es difícil renunciar, dice, a nuestra propia voluntad y a nuestros propios caminos. La lucha por renunciar a vuestra propia voluntad y a vuestros propios caminos es terriblemente difícil, pero una vez lo hayáis hecho,
encontraréis descanso y paz. ¿Sí? Entonces es duro hasta ahí, pero de ahí en adelante, yo recuerdo hace muchos años, cuando yo hacía pan y vendía pan, un cliente era una persona, uno de los clientes, una persona, bueno, destacada ya en el departamento. Recuerdo que era el tío de uno que fue candidato presidencial, Luis Carlos Galán Sarmiento. Se llamaba Pedro Sarmiento, era jubilado de Ecopetrol y le gustaba el pan que hacíamos y nos iba todos los días a comprar pan. Y un día me dice, don Juan, ¿usted no se come de vez en cuando un pollito? Y yo lo miré. Bueno, yo siempre he sido así de seco, ¿verdad? Ustedes me han conocido así, toda la vida he sido así. Entonces, yo le dije, siéntese y hablemos. ¿Con qué objetivo me debo comer yo un pollito? Ahora, él no sé si sospechó, no sé qué, pero se me escapó y no quiso que habláramos. Dijo, ahí le dejo la idea, hasta luego, y se fue. Yo le quería explicar que yo no era ningún esclavo de ninguna religión que me imponía no comer pollo y que yo como esclavo de la religión me tocaba no comer pollo. Y que tampoco era ningún esclavo de un Dios que le gusta probar a la gente amargándole la vida y que se coma lo que no le gusta o que no se coma lo que le gusta. ¿Sí? Que ese no era el Dios a quien yo servía ni tampoco yo tenía ese tipo de religiones. Que con toda espontaneidad, con toda libertad, yo había escogido no comer pollo y que yo disfrutaba muchísimo más de comerme unas manzanas, unas nueces, en vez de comer pollo. Y que el pollo, yo para qué me torturaba comiendo pollo si el pollo me daban ganas de otra cosa. Entonces, yo le quería explicar eso, pero se me fue, se escapó y no se dejó explicar. ¿Por qué comento esto? El yugo de Cristo, Él dijo, mi yugo es fácil. ¿Por qué lo encontramos difícil? Porque no nos hemos rendido. El que no se ha rendido encuentra que es un problema cuando Cristo le dice, mire, hay que comer esto. Uy, entonces ahí guapea, como dicen los cubanos, ¿no? Ahí guapea lo mejor que puede. Después le dice el Señor, hay que vestir de esta manera. Uy, otra prueba. ¿Dónde está el problema? Y tenemos razón. La lucha es difícil. La entrega del yo, eso es muy difícil. El decirle, Señor, aquí estoy, dicte. Llegar a ese punto. Pero una vez hemos llegado a ese punto, encontramos descanso y paz. Y a ese punto se llega tomando una decisión valiente, ¿verdad? Una decisión que se toma, escuchen bien, y les recuerdo, una decisión que se toma con la cabeza, no con el corazón. Al decir con la cabeza estoy diciendo con la razón, así como usted se ha puesto, cuando usaba eso y le tocaba y no sabía otro camino, así como usted se ha puesto una inyección. Yo no he conocido el primero o la primera que a una inyección diga tan ricas las inyecciones. ¿A qué hora llegará la hora de ponerme la inyección? ¿Ha conocido alguno? Pero todo el mundo se las coloca. ¿Por qué? ¿Por qué si no le gusta? ¿Por qué si es tan incómodo? ¿Por qué si me da miedo? ¿Y por qué se las pone? Porque si no se pone la inyección lo mata la infección y no se quiere morir. ¿Sí? Entonces la inyección se la pone con la cabeza, no con el corazón. Usted no ama la inyección, se la pone con la razón. ¿Está bien? De la misma manera nos toca con la razón entregarnos al Señor. Y nos entregamos con la razón y le decimos, Señor, pero arrégleme el corazón, porque yo no puedo seguir por esto con un lado y por esto por otro lado, así de que arrégleme el problema. Es cuando de todo corazón le decimos al Señor que nos arregle el problema, Él nos arregla el problema. Y ahora me empiezan a gustar las lechugas en vez del pollo. Y ya me las como porque me gustan. ¿Sí? El Señor hace eso.
Don Pedro no se dejó explicar. Se fue, se me escapó. La lucha por entregar la voluntad es difícil, pero se encuentra después paz. Y cuando usted tiene una incertidumbre, mientras no toma la decisión, ¿cómo está? Inquieto, preocupado, no duerme, está con un peso, una cuestión encima. Permítanme, les cuento una experiencia familiar. Mis hijos se levantaron en el campo y mi hija menor a los 20 años, en la casa común y corriente, lavando, planchando, haciendo aseo, teniendo su ratico de práctica musical, leyendo, pero en la casa, y ella, maneja muy bien la huerta, manejando la huerta. Pero muchachos necesitan desarrollarse en los diferentes aspectos, tienen el futuro por delante, etc. Así es de que entre las cosas de la formación que le dimos, lo poco que le dimos hablando en términos, digamos que seculares, nosotros hicimos el esfuerzo y les pagamos una clase de música. De hecho, ha sido una bendición porque ella pues, es profesora de violín para principiantes y hace un ministerio extraordinario con la música, porque su objetivo es el evangelismo con la música, dar testimonio del Señor. Yo agradezco mucho al Señor por esa hija. No le interesa el dinero, aunque pues obviamente cobra, ¿verdad? Pero si no hay que cobrar, pues no cobra, no hay problema. En fin, sirvió. Bueno, tenían un buen maestro, un maestro europeo. Y resulta que una de las alumnas de este maestro, que estaba más adelantada, había empezado primero y estudiaba en la universidad, el profesor le había conseguido una beca para ir a Italia, a Milán, a estudiar viola. Milán, en ese momento, yo no sé ahora, era la escuela más famosa del mundo en viola. Y ya había vuelto esa alumna del profesor como la gran concertista. Mientras estuvo en Milán, tuvo de todo a todo. Una vez que se le dañó el arco del violín, cambió el arco del violín por uno que valía 10 millones de pesos, ¿sí? Unas cosas muy finas. Vino, siendo estudiante, vino de Italia con dinero y a ganar más dinero como concertista. Ahora el maestro, a mi hija, que se cambió del violín a la viola, porque tiene las manos grandes, le dijo, cámbiate a viola porque tus manos te sirven para viola. Y bueno, ya toca ambas cosas. Ahora el profesor le dice, Johanna, le consigo una beca para Europa, para que vaya a Milán a estudiar viola. Bueno, es una propuesta llamativa, imagínese usted. Sí. Y en contraste está mi propuesta, en la casa sembrando lechugas con el asador. Y barriendo y trapeando la casa. Ella me pregunta un día, me dice, papá, ¿qué tiene para mí para el año entrante? Para el año entrante. Y yo no tenía nada. Le dije, mamita, lo mismo que para este año. Esa noche la luz de su pieza se apagó tarde. Yo noté que ella estaba pensativa en un zarandeo, ¿verdad? Estaba pensativa, pues porque por un lado tenía a Milán y por el otro lado tenía ahí la tierra y el barranco. El otro día, mientras ella posiblemente lloraba, pues dentro de su marco de lucha, pues yo oraba. El otro día ella estuvo callada, se veía, pues estaba callada, completamente callada, pues haciendo las cosas, pero callada. En la noche se volvió a apagar tarde la luz de su pieza. Al día siguiente, yo tuve que ir a visitar a un hermano a más o menos 40 minutos en el vehículo, ahí por las montañas. Me fui por la mañana, regresé por la tarde. Cuando llegué a la casa y entré al garaje que queda contra el lavadero,
La encontré, ella es muy enérgica, ¿sí? La encontré refregando la ropa con toda la energía característica y cantando. Yo dije, pasó la crisis. Me di cuenta que había pasado la crisis. En el culto de la noche, ella me dijo, papá, definitivamente uno sufre y uno está en una incertidumbre y eso mientras uno se decide. Una vez que se decide, descansa. Y listo. No tuvo nostalgias de Italia, de Milán, de la viola, de no sé qué. Tranquila, siguió en el campo hasta hoy, ¿verdad? Y es la que dirige la acción con los venezolanos, que ha sido una cosa tremendamente enriquecedora en la experiencia espiritual, la ayuda humanitaria que se les da y eso, ella es la que dirige todo eso. Ella es la que dirige eso de todo a todo. Entonces, eso, cuando se toma la decisión, se descansa. La lucha no para, cuidado, no estoy diciendo que entonces ya entramos a vacaciones, no. El asunto es que tenemos, por supuesto, luchas que siguen, pero ya son luchas con esperanza, ya son luchas bajo una decisión, bajo una convicción, bajo un estado de paz, ¿sí? De saber que estamos en el camino que es. Entonces, eso es. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Hermanos, en eso no podemos nosotros dilatar. Y como esta mañana leíamos, ¿se acuerdan que esta mañana leíamos? Que hay que hacer, ¿cómo era que decía? La idea era, hay que hacer de la búsqueda de la comunión con el Señor el asunto más grande y prioritario de la vida. ¿Cómo, hermana? Correcto. Entonces, que el Señor nos ayude en esa dirección, porque, repito, nosotros decidimos, ¿cumplimos esta profecía? ¿O la profecía nos cae encima, la del zarandeo, y nos avienta? Nosotros decidimos, ¿caemos sobre la roca para ser quebrantados? Para permitirle al Señor realmente, si es que no lo tenemos todavía, nuevo nacimiento. ¿Aceptamos los dolores del parto con la figura de Jesús? ¿Aceptamos los dolores del parto? ¿O hacemos como las mujeres que se engañan creyendo que han tenido parto sin dolor? Y aquí hay madres, porque las 7 mujeres de Isaías 4 quieren parto sin dolor y predican parto sin dolor. Y por eso, ¿cuántos se han entregado a Cristo? Vaya, pregunte a ver cuántos. Los domingos, millones. ¿Se entregaba a Cristo? ¿A cuál Cristo? Parto sin dolor, los engañaron. Creyeron que son cristianos y que recibieron al Señor y hasta se cayeron y recibieron el Espíritu Santo y sin dolor. ¿Me han entregado el yo? ¿Parto sin dolor? No, un engaño. Entonces, nosotros escogemos el parto como es, porque, ¿qué dice la Biblia en Génesis? ¿Con dolor qué? Y eso es cierto también para lo espiritual. Entonces, aceptamos el parto con dolor, que es igual que caer sobre la roca y ser quebrantados, o no lo hacemos, pero la profecía nos cae encima y entonces mañana la piedra nos va a caer encima a los que tuvimos parto sin dolor, porque eso era engañoso. Señor nos ayude, hermanos. Creo que todos estamos en esto clarificados. Y que decidamos de corazón, ¿verdad? Me buscaréis y me hallaréis, dijo el Señor del profeta Jeremías. Cuando me buscaréis, ¿de qué? De todo corazón. Y hablando de esto de decisión y de corazón, a ver, vamos a Malaquías 2 para un pasaje que nos complementa esto. Malaquías nos dice lo siguiente. Versículos 1 y 2. Ahora, aquí dice, bueno, leámoslo como está. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Por favor, en este caso,
Coloquemos aquí los sacerdotes que dijo Pedro, no una casta sacerdotal para ritos y cosas de esas, sino usted ahí está involucrado, hagamos esa aplicación. Pedro dijo, porque vosotros sois linaje escogido, pueblo santo, real ¿qué? Bueno, entonces a esos sacerdotes va dirigido esto. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no pusiereis en vuestro corazón el dar gloria a mi nombre, dice Jehová de los ejércitos, yo enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no lo ponéis en vuestro corazón. Creo que su otra versión dice que no habéis decidido. ¿Cómo dice la tuya, Yarden? Si no oyereis y si no decidís de corazón, dar gloria a mi nombre. Eso, si no decidís de corazón. En la vida, ¿cuántas veces hemos decidido N cosas? Y hablando en la vida cristiana, hermanos, ¿cuántas veces hemos decidido? Yo creo que los que somos viejos en esto, hemos decidido no sé cuántas veces. ¿Y por qué es que tenemos que decidir cada rato? Si es una decisión nomás, es una decisión. Cuando es de corazón es una decisión. Y se enrumba por el camino y se sigue ahí en ese camino. Es correcto, hay que decidir cosas durante el camino, pero aquí estamos hablando de la decisión que dice paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Entonces, nos paramos en este camino, aquí está el camino que es con dolores de parto, y ahí está el dolor del parto. Y de muchas maneras esto se comprueba en la Biblia. Si no lo hemos entendido por ese lado, quizá pensemos en el santuario. ¿Qué queda en el atrio? ¿Qué es lo primero que encontramos en el atrio cuando entramos al santuario? Que para conocer al Señor, que para alimentarnos con el pan de la proposición, que para ser alumbrados con el candelero y finalmente entrar al lugar santísimo. ¿Qué es lo primero que encontramos en el atrio que hay que hacer antes de todas las cosas? No la pasarela. No es un campo, no es una pasarela, y por eso es que la hermana White dice, no estamos en un campo de desfile, sino de combate. Y el altar, como dice Ezequiel nos dice para qué es el altar. Interesante, capítulo 43 de Ezequiel. Ezequiel 43. Versículo 18. Y me dijo, hijo de hombre, así dice Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día que sea hecho, para ofrecer ¿qué? Holocausto y para esparcir sobre él ¿qué? El altar es para eso, para holocausto y sangre. Y todos recordamos cuál es el holocausto. La víctima debe ser entregada para ser muerta, para ser despedazada y para ser quemada. Por eso es que Pablo dice en Hebreos 12:4, y es para esparcir sangre, dice ahí. Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Se presenta la cosa así de dura, pero lo interesante es que el punto es decidirse de corazón. El punto es tomar la decisión de permitirle al Señor la limpieza. Y ahora nos afanamos mucho y algunos tiemblan ante la posibilidad de ser mártires, ¿verdad? No, eso los trasnocha. No debemos trasnocharnos por eso. No sabemos el Señor que tenga, y si eso es lo que tiene para mí, ¿me va a capacitar o no? Juan Hus murió asustado, murió con ataque de nervios porque lo estaban quemando. ¿Cómo murió? Entonces, ¿cuál es el problema? Si lo importante de todo es estar felices
Y Juan Hus andaba feliz porque lo estaban quemando por causa del Señor y murió cantando. Oiga, por eso el Señor dijo, no os afanéis por el día de mañana. Deje la ley dominical. Hermanos, cuando nosotros decidimos y cuando nosotros vivimos el día hoy y sabemos que el día es hoy, para que hoy es cuando debemos ser purificados, emblanquecidos y limpiados. ¿Sí? Hermanos, la victoria que hay que ganar es hoy, cuando el esposo o la esposa de pronto pierde el dominio propio. Entonces ahí, hoy, en ese momento es que debe ganar la victoria de no responderle lo mismo. Cuando alguien lo calumnia, ese día es que tiene que ganar la victoria, hoy. Y así va siendo limpiado y purificado. Y cuando nosotros entendemos que cada hora que pasa, como dice Testimonios para Ministros, página 429, cada hora que pasa está decidiendo nuestro destino. Cuando tenemos esa conciencia, pues que la ley dominical venga cuando quiera, pues que llegue cuando quiera. Ningún problema, absolutamente ningún problema. El asunto es que esa conciencia que funciona, yo les aseguro que funciona. Cuando usted se levanta por la mañana, le dice, Señor, ayúdeme durante el día a recordar, que tu Espíritu venga a recordarme en todo momento que el día de salvación que tengo es hoy. Si usted le ora al Señor cada mañana, yo le aseguro, yo sé que funciona. Entonces, cuando venga la tentación, el Espíritu Santo de una vez le alumbra la mente y le dice, aquí estoy para ayudarle. Cuando venga la tentación, aquel pensamiento se va detrás de los ojos, el Espíritu Santo le dice, ¿qué estás mirando? Y de una vez viene a auxiliarnos y yo tengo que saber que ahí en ese momento es que debo ganar la victoria. No, déjeme aquí, hoy, la última, mañana. No, hoy es que está bonito lo que estoy mirando. ¿Sí? Entonces, mañana no miro. ¿Cuándo llega mañana? Cuando nosotros le pedimos al Señor eso de todo corazón, el Señor nos ayuda y estamos siendo purificados, emblanquecidos. Y repito, el mañana, ningún problema con el mañana. El mañana se acaba. ¿Sí? El mañana se acaba, el mañana no existe. ¿Sí? Y hablo, ustedes me entienden, dentro del plano de la preocupación, de la desazón, de todas estas cuestiones. Entonces, repito, que la ley dominical llegue cuando quiera. Cuando quiera que llegue. Esa conciencia no la podemos fabricar nosotros. Ese es el punto. Esto que estoy diciendo, nosotros no lo podemos fabricar. Usted se propone que el día es hoy. Y usted se propone con su fuerza, sin decirle al Señor que por favor le ayude y le recuerde y Él le ponga esa conciencia. Usted no la tiene, yo no la tengo. Usted se propone y en el permítame usar ese lenguaje profano, en el primer round gana el primer round y después pierde los otros 13. Porque se le olvida. Usted no lo tiene codificado. Su codificación va por otro lado. La codificación es por otro lado. Usted si se pone y anda concentrado, y no, yo tengo hoy que no hacer esto, y usted anda concentrado, dura concentrado por ahí 10 minutos y después le olvida. ¿Sí? Porque tiene otra codificación. Entonces, hay que rogarle al Señor que Él nos dé la conciencia que no tenemos. Nosotros no la tenemos. La sabemos en la teoría, pero no la podemos fabricar. Hay que pedírsela al Señor. Es la manera como ganaremos la victoria y como podremos estar entre este grupo. Y yo veo que este grupo claramente son los 144,000. ¿Por qué? A ver, repasemos ya vimos ese lenguaje, ahora en Apocalipsis 14, ¿qué nos dice? Están los 144,000 con el Cordero en el monte de Sión, ¿verdad? Hay 144,000 en la cumbre de ese monte. Y como bien sabemos, el monte de Sión, dice el Salmo 2, versículo 6, es el monte de la santidad. Y retrocediendo al capítulo 7 de Apocalipsis, donde están ya los 144,000 descritos de otra manera,
nos dice que estos 144,000 son los que son sellados en la frente, y es en el 14, donde en el 14 nos dice las características, versículo 4. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. ¿Nacieron así o se hicieron? Nadie nació así. Estos han sido adúlteros, ladrones, indiferentes, quizá no de una manera escandalosa visible, pero desde el punto de vista bíblico real, estos fueron adúlteros. El pensamiento se les desvió no sé cuántas veces y supongamos que no pasaron de ahí, pero fueron ya adúlteros según el Evangelio. Estos fueron ladrones también. Por lo menos le llegaron tarde a alguien a una cita y al hacer eso le robaron tiempo. Fueron de todo. Todos los pecados están ahí. Pero ¿qué pasó? Fueron limpiados, emblanquecidos, purificados. El Señor nos ayude, hermanos, y que le pidamos al Señor la conciencia. Yo estoy preocupado, le digo al Señor, mi oración matutina siempre es: Señor, por favor, dame la conciencia que el día es hoy. Dame la conciencia que hoy es el día. Hoy es el día de la palabra amable, de ser cortés, el día de cuando se presenta la necesidad, si tengo la ocasión de atender la necesidad, si toca mi puerta, hoy es el día de suplir la necesidad. Hoy es el día entonces de pedirle al Señor victoria cuando llegue la tentación. El día es hoy. Nos pidamos al Señor esa conciencia. Y si tomamos esa conciencia, mire, seguro que vamos a cumplir esta profecía. Y esta profecía va a ser un evento en nosotros. Bueno, que el Señor nos ayude.